se atendieran esas denuncias. Cuéntanos de ese camino, de esa ruta tuya hasta el Vaticano y las respuestas que tuvo el Vaticano, la estructura de la Iglesia Católica Mexicana sobre eso que tú estabas planteando. Pues Carmen, lo primero que intenté cuando el periodista Salvador Guerrero Ciprés entrevista al cardenal sobre las denuncias ya en los medios de comunicación en contra de Maciel, especialmente porque el cardenal le dijo que todo era una mentira, que incluso él estaba pagado para hacer eso. Yo quise ayudarlo como sacerdote, colaborador suyo, a que se informara mejor. Esa fue mi intención. Y por supuesto presentarle el caso que yo en lo particular había atendido y que había descubierto pues esa tragedia en su vida. Cuando quise hacerlo, ni siquiera fui escuchado, Carmen. Me sacó, me corrió prácticamente de su oficina, diciéndome que todo era un complot, que no había nada de qué hablar. Entonces yo me quedé con una sensación de desconcierto total. Mi propio obispo ni siquiera me escucha sobre algo tan delicado, tan grave. Pasa el tiempo, Carmen, y yo empiezo a vivir una situación cada vez más difícil con él. Empieza un proceso pues, de un ataque hacia mi persona, hacia mi trabajo. Y me encuentro con el nuncio Justo Muyor, precisamente, a quien yo le expongo ya no solo la situación del caso que yo traía, sino también lo que me estaba pasando, porque yo estaba notando pues un proceso creciente de hostigamiento hacia mi persona. Entonces fue cuando él me aconseja, me dice, estos casos tan graves se atienden por parte del cardenal Ratzinger en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, escríbele una carta tuya y llévasela tú. No se la vas a entregar a nadie porque ahí hay muchos padres legionarios, la carta nunca le llegaría a él. Tú entrégasela. No pude entregársela y se la hice llegar a través de un amigo, o sea, de obispo, el Monseñor Carlos Talavera. Él se le entregó, el cardenal la lee y después de leerla, el cardenal Ratzinger leyó la carta. La carta que tú escribiste. Así es. Y que entregó Talavera a Ratzinger. Y entregó Talavera, y cuando Talavera escucha la respuesta de Ratzinger fue, lo lamento mucho, monseñor, el caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. Lo lamento, no es prudente. No es prudente. No es prudente. ¿Ves? Yo siento que con esta respuesta, Carmen, yo verdaderamente me desmoroné por dentro. De hecho, el mismo Monseñor Talavera me dijo, Alberto, me quedé helado con su respuesta, se me cayó Ratzinger, pero yo te pido que ahí le pares, porque tú ya informaste a la autoridad correspondiente y ya le toca a la autoridad hacer lo que tiene que hacer, ya no es cosa tuya. Dije, no estoy de acuerdo. Digo, porque el Papa nos enseñó a todos a que ninguna persona humana ni sus derechos pueden ser conculcados por ninguna autoridad, por ninguna institución, por ninguna ideología, sea quien sea y por ninguna razón. Déjame, Alberto, hacer una pausa y regresamos, porque esto que tú cuentas deja, pues, en esta circunstancia a Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, pues, en la misma sintonía que lo que ha informado The New York Times. En la semana pasada, jueves y viernes, ha mostrado información muy grave sobre lo ocurrido con el obispo de Wisconsin, que abusó de 200 niños sordos, y también con otros casos en Alemania, donde, bueno, aquí lo que vemos es que la oficina de Joseph Ratzinger era un lugar donde se recibían este tipo de conductas, donde se recibía la información para ser investigada de este tipo de conductas, y lo que hemos leído en The New York Times y lo que hemos sabido en los últimos días que involucran gravemente al actual Papa, pues ahora tendremos que sumar lo que tú estás contando también, es decir, el propio Joseph Ratzinger tuvo conocimiento directísimo por parte tuya de un testimonio tan grave como lo que ocurría con Fernández Amenábar y el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, y eso pues se suma a una situación muy crítica para la Iglesia Católica del Vaticano y el actual Papa Benedicto XVI. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación.